Buenos días, Griselda y Eugenio. Gracias por acompañarnos y a nuestra audiencia que nos escucha. Hoy es 23 de julio del año 2024. Estamos a tan solo 5 días de las elecciones en Venezuela. Nos acompaña Eugenio Martínez, quien es director de Votoscopio, y Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Ambos expertos electorales y bueno, en el caso de Griselda, pues previamente fue rectora suplente también del Consejo Nacional Electoral. Estas son unas elecciones supremamente importantes para Venezuela y que han estado llenas de obstáculos también. Entonces, a tan solo días de la elección, queremos tener esta conversación con ustedes desde WOLA, la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina, para conversar un poco sobre las condiciones y qué esperar en los próximos días. Entonces, bueno, gracias por atender a nuestra invitación y quizás puedo comenzar con Eugenio. Me gustaría preguntarte, Eugenio, ¿qué crees o cómo crees que va a ocurrir el día 28 de julio? ¿Cómo va a ser el proceso de totalización de los votos y el escrutinio? ¿Qué garantías ofrece el sistema automatizado? Y bueno, un poco cuáles son los escenarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja? Si, por ejemplo, se va la luz, si hay fallas técnicas, permítenos como caminar un poco imaginariamente sobre el escenario del 28 de julio. ¿Cómo será ese día? Ojalá el proceso electoral del 28 de julio se realizara en un contexto de un país con una democracia plena. Lamentablemente no es así. El 28, la elección presidencial del 28 es el proceso electoral con las condiciones más restrictivas de los últimos 20 años, a pesar que la oposición llega a este proceso con la primera opción de triunfo. Ahora bien, como este no es un evento electoral en un ambiente democrático, sino en un estado restrictivo, en un estado autoritario, con cada vez menos espacios para la disidencia civil, para la disidencia política, creo que tenemos que prever que el domingo vamos a tener algunos problemas importantes, especialmente en el flujo de votantes en los centros de votación que históricamente han sido pro-opositores. Quiero resaltar que, aunque generalmente en las redes sociales se insiste mucho en el tema del sistema automatizado de voto como el factor clave en la transparencia de resultados, creo que el debate no tiene que dirigirse hacia allá. El sistema se ha auditado, el sistema va a funcionar hasta ahorita con las auditorías que se han hecho hasta hoy, como se espera que lo haga. El problema está en el entorno, alrededor del proceso de votación. ¿A qué me refiero? Que los miembros de mesa acreditados no pueden incorporarse, que los testigos de los partidos políticos no pueden incorporarse, que se abuse del derecho del voto asistido para coaccionar, para presionar a los votantes en los centros más pequeños o en los centros en zonas inhóspitas, que los centros de votación permanezcan abiertos después de la hora de cierre, que es las 6 de la tarde, o que exista alguna forma inducida de afectar el flujo de votantes en las zonas o en los centros de votación que son pro-opositores. Creo que esto, que lo hemos vivido en todos los procesos electorales durante las últimas 2 décadas, va a estar maximizado durante la jornada de votación del domingo. De hecho, creo que en cuanto a la divulgación de resultados, este proceso al día de hoy se me parece mucho a lo que fue el referendo revocatorio de Hugo Chávez del 15 de agosto del año 2004, que los resultados se dieron el 16 de agosto en la madrugada. Creo que independientemente del flujo de votantes, independientemente de cuando el Consejo Nacional Electoral tenga a mano el boletín de totalización, va a dar pie a la primera de todas las negociaciones que tienen que hacerse a partir de este momento, para tratar de garantizar una transferencia efectiva de poder, una transición a la democracia, una reinstitucionalización del país, etcétera, lo cual va a retrasar de alguna manera el anuncio formal de los resultados. Sí, muchísimas gracias, Eugenio, porque creo que eso es un poco el escenario que está planteado hasta ahora y que sin lugar a dudas, digamos, va a dar lugar a unos escenarios bien complejos luego de que el mismo partido ha permanecido en el poder desde hace 25 años. Yo quisiera entonces que pasáramos a Griselda, si el Internet nos los permite en Venezuela. Y quisiera, Griselda, si estás allí con nosotros, que habláramos un poco sobre el rol de los observadores nacionales, porque Eugenio nos hablaba de estas potenciales irregularidades
que no necesariamente tienen que ver con el sistema automatizado, sino con el resto de las condiciones electorales. ¿Cuál es el rol de los observadores nacionales y cuál es la situación actual? La última información que teníamos era que solamente había 3 organizaciones acreditadas, de las cuales una de ellas no había recibido las credenciales hasta la fecha de hoy, 23 de julio, son las 10:24 de la mañana. Cuéntanos cuál es la situación actual con los observadores y por qué es tan importante que puedan asistir. Mira, bueno, vamos a ver si Internet a ver, ¿me escuchan? Si Internet nos ayuda y puedo participar, yo creo que primero agradecer el espacio que WOLA siempre nos brinda y la atención que le da a este proceso electoral, que como bien ya decía Eugenio, y también tú en la introducción, no es un proceso electoral normal, tradicional, en un país en condiciones regulares. Yo creo que aquí más que nunca, y por eso yo creo que es importante y agradezco la mirada de WOLA, es un proceso donde los venezolanos estamos diciendo que queremos ejercer nuestro derecho a la participación y nuestro derecho al voto. Dentro de esas condiciones que han sido atropelladas, que han sido cercenadas, que han sido muy limitadas, está por supuesto la de la observación electoral nacional e internacional. Si bien recordamos, este proceso avanza con un marco que lo ofrece el Acuerdo de Barbados, donde estaban establecidos que los grupos internacionales de observación iban a estar presentes en el país, ¿verdad? Centro Carter, Unión Europea y Naciones Unidas, y también se hablaba de la observación electoral nacional. En la observación electoral nacional, para los que sabemos, manejamos el tema, es la que tiene el mayor despliegue en el país, ¿verdad? Pero además la que tiene el conocimiento del terreno. Entonces, en Venezuela, tradicionalmente, hay varios grupos de observación electoral nacional. Lo que conocemos, quienes llevamos a cabo un trabajo de seguimiento del tema electoral, es que hay 2 organizaciones que son las más profesionales, las que cumplen con la metodología, las que incluso después del proceso electoral publican un informe de evaluación de cómo fue ese proceso, las que forman y capacitan a sus observadores. Y bueno, de esas 2 grupos de observación, solamente a uno le dieron las credenciales, a pesar de que varias organizaciones lo pidieron. Solamente la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación obtuvo las credenciales. Entiendo que en mucha menor cantidad, también en Venezuela hay que entender que se limita el número de credenciales que da el Consejo Nacional Electoral a los observadores electorales. Entonces ellos solamente van a tener 600 credenciales que apenas se las entregaron la semana pasada y que tienen ahora que pues, buscar la manera de, en un país, en las condiciones en las que estamos, hacer llegar esas credenciales a las distintas regiones donde la metodología les dice que ellos tienen que observar. Entonces yo creo que también el Observatorio Electoral Venezolano, aún sin credenciales, va a hacer un despliegue importante de observadores en el país. Yo creo que eso es importante también decirlo. Y el Observatorio Global, junto con CEPAS y Voto Joven, nosotros hacemos observación de entorno. Y justamente es una manera de decirle a los ciudadanos, podemos participar, podemos formarnos, podemos ejercer un trabajo de Contraloría Electoral ciudadana, siempre que nos formemos y sigamos algunas pautas. Entonces, desde la Red Electoral Ciudadana, nosotros también vamos a tener un despliegue importante a nivel nacional, donde los observadores van a estar haciendo una observación de las condiciones en el terreno, pero además con una perspectiva de derechos humanos, que es lo que nosotros hacemos también. Muchísimas gracias, Griselda. Entonces, para confirmar, efectivamente, la ROAE ya recibió las credenciales. Ok. Exacto. Solamente la Red de Observación de Asamblea de Educación es la única que recibió credenciales. Hay otras 3 organizaciones que están acreditadas, que es el Centro de Estudios Superiores, Proyecto Social y Asociación Venezolana de Juristas. No conozco a estas organizaciones, nunca hemos tenido contacto con ellas, ni sabemos, ni hemos conocido nunca los informes o si publican informes de seguimiento. Por eso no puedo dar ninguna opinión sobre estas otras 3 organizaciones. Gracias, Griselda. Bueno, y eso me lleva entonces quizás a preguntarle a Eugenio si puedes explicar un poco, sobre todo para quienes no están familiarizados con esta materia electoral,
¿cuál es la diferencia entre un observador nacional y un testigo? ¿Cuál es la diferencia también con un miembro de mesa? O sea, hay distintas figuras dentro de este proceso electoral que todas van a ser claves para garantizar que sea el proceso lo más transparente posible, a pesar de que ya conocemos los obstáculos de los que hemos venido hablando. ¿Nos podrías contar un poco también sobre cómo está un poco la cobertura de las mesas? Porque sabemos que hubo un cambio en la normativa electoral en donde hay una nueva restricción para los testigos de mesa, y es que tienen que ser testigos en el lugar en el que votan. ¿Qué impacto tuvo esa decisión? ¿Los testigos han sido ya acreditados por parte del Consejo Nacional Electoral? La transparencia de los resultados recae sobre una mesa de tres patas, por decirlo de alguna manera. El trabajo de los observadores nacionales e internacionales, el trabajo de los testigos y el trabajo de los miembros de mesa sorteados para esa labor. Lamentablemente, mientras conversamos, la acreditación de los miembros de mesa, que son personas, insisto, sorteadas para trabajar en las mesas electorales desde el viernes 26 hasta el domingo 28, no está fluyendo del todo. Hay problemas reiterados de denuncias de personas que no logran hacer la capacitación o no logran culminar la capacitación o no logran tener la credencial que les va a permitir trabajar en las mesas. De hecho, no hay información pública del Consejo Nacional Electoral sobre el estatus de este proceso, pero hasta hace una semana, por ejemplo, solamente el 30% de los miembros de mesa se habían logrado capacitar y acreditar. La otra etapa es la de los testigos. Los testigos son los representantes del candidato o de los candidatos en la mesa electoral. La oposición, a pesar del cambio de norma electoral que hizo el Consejo Nacional Electoral, logró acreditar a testigos, al menos un testigo, en el 98% de las mesas, en el 98% de las 30.026 mesas que se van a utilizar el 28 de octubre. Tener testigos en la mesa es clave para evitar, por ejemplo, el voto asistido, para evitar que los centros de votación permanezcan más tiempo abiertos del que deben estarlo, o para hacerse con una copia del acta de escrutinio, que es el instrumento básico, el documento básico para poder auditar los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral. Aunque la oposición logró presentar postulaciones para tener testigos en el 98% de las mesas, hasta el día de hoy, lamentablemente, el CNE no ha generado las credenciales respectivas para esos testigos. Es decir, se postularon los testigos, pero no tienen la acreditación que les va a permitir identificarse ante el Plan República y ante los funcionarios del CNE para poder trabajar en las mesas. Esperemos que esta solución, que este problema se solucione en las próximas horas, antes incluso del viernes, que es la instalación formal de las mesas a partir de las 8 de la mañana. La otra pata de esta mesa de tres patas es la observación. Hay una observación internacional, una veeduría internacional limitada, prácticamente es circunscrita al panel de expertos de Naciones Unidas y al Centro Carter, y una observación nacional también muy limitada con una sola organización de 4 que invitó el Consejo Nacional Electoral, con realmente trayectoria y reconocimiento internacional y nacional como veedores electorales. Perdón, una pregunta de seguimiento, Eugenio, y es, cuéntanos un poco sobre la misión de observación que envió Brasil, que habían decidido no enviarla y luego revocaron esa decisión. ¿Han sido acreditados? ¿Ya esas personas pueden ingresar al territorio? ¿Qué rol van a jugar? ¿Están articulados con los demás misiones de observación? Realmente, el envío de lo que se llamó la misión de observación de Brasil, como puede ser la de Colombia, la que viene de Argentina, la que viene de Chile, en líneas generales, más que misiones de observación, es acompañamiento político. Sinceramente, no traen un rol técnico, no tienen capacidad además de hacer despliegue técnico. Lo que van a hacer es una valoración política del evento, y esa valoración política, sin duda alguna, va a depender de la ideología del gobierno que envía a esos representantes. En todo caso, es importante que el proceso sea visto por la mayor cantidad posible de ojos, pero siempre teniendo en cuenta que, salvo Naciones Unidas y Centro Carter y el panel de expertos de Naciones Unidas, el informe es privado de uso exclusivo del secretario general de Naciones Unidas. Salvo estas dos instancias, no hay realmente organizaciones con trayectoria de independencia que puedan hacer veeduría electoral el 28 de julio.
Muchísimas gracias por esa respuesta. Y bueno, yo quisiera ahora pasar un poco a quizás la sección más difícil, que es la de los escenarios, ¿no? Y para eso me gustaría preguntarte, Griselda, ¿cuáles crees que son los temores que existen de cara al 28 y a las horas que le siguen? Es decir, es claro que las elecciones no son libres y justas, las condiciones electorales no son ajustadas a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, porque al final las elecciones son un asunto de derechos humanos, pero lo más interesante de este contexto es que hasta ahora se ha permitido que las elecciones se lleven a cabo. La tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que ha estado bajo amenaza, pues todavía permanece, y la oposición venezolana y la sociedad civil han permanecido comprometidos con una ruta electoral, con la participación como un mecanismo pacífico y democrático para la solución de las controversias en el país. ¿Crees que este sistema de votación que existe en Venezuela es seguro? ¿Qué se puede esperar para la noche del 28 y las horas que le siguen? Y por supuesto esta pregunta también para Eugenio, me gustaría escucharlos a ambos. Mira, yo creo que es súper interesante y sé que muchos grupos han estado haciendo, además, analizando escenarios, tanto político-electorales como escenarios numéricos de posibles resultados. Yo creo que una de las cosas que nosotros en un grupo estratégico que tenemos también de análisis hemos venido haciendo esto de contemplando y analizando, haciendo ejercicios de escenarios desde el año pasado. Y justamente una de las cosas que vimos antes de la elección primaria es cómo en este contexto, en un contexto que venimos observando hace ya varios años, pues ya 25 años tenemos en esta crisis política en Venezuela, en este conflicto político. Hay una situación que es un gobierno autoritario que se niega a dejar el poder y también hay una que se debate entre la represión y la persuasión, y también está una coalición de partidos de oposición, la oposición democrática, vamos a llamarla de esta manera, que se encontraba siempre sus límites entre la fragmentación y los consensos. Yo creo que lo que estamos viendo y lo que hemos visto a partir de la elección primaria, y yo creo que la evaluación de esta elección tiene que hacerse a partir de ese momento, a partir de ese proceso de elecciones primarias, tiene que ver con la capacidad y la posibilidad que ha demostrado la oposición democrática representada hoy en la plataforma unitaria y en esta tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática de llegar a consensos para denominar a un candidato que sea unitario, para brindarle al país las posibilidades entonces de avanzar en un camino de transición democrática, y eso lo está leyendo la gente. Yo creo que la campaña, incluso con todas las limitaciones, incluso con la asimetría que ha habido en la campaña electoral que estamos viendo en Venezuela, que es impresionante. Yo creo que nunca habíamos visto. Este es un país donde hay una campaña electoral donde hay vallas y hay afiches de un solo candidato. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que la emoción de la gente, y la gente es la que está haciendo una campaña con otros candidatos, que es el que representa una posibilidad real de cambio. Yo creo que el escenario que estamos analizando todos ahorita es la posibilidad, cómo está la situación de la permanencia en el poder del régimen versus dejar el poder, o sea, cuáles son los costos que están allí evaluando. Y yo sí creo que la diferencia y la brecha de votos que está representando ahorita Edmundo González Urrutia es importantísima, es inocultable, y es lo que va a hacer además que se facilite una transición democrática en el país. Yo creo que hay que analizar también, y yo pongo este elemento en la discusión, que el chavismo, el grupo en el poder, el chavismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues quiere y pretende seguir con una actividad política. Yo creo que quieren tener vida política, y esa sobrevivencia política pues también va a depender mucho de lo que haga en este proceso. Yo creo que ellos están pensando eso, hay una parte del chavismo que piensa eso y está ya viendo las oportunidades que podría tener ese liderazgo, que no es solamente Maduro y su cúpula, sino también otros liderazgos medios
que tienen en 2025, y allá hay que pensar entonces, cuando hablemos de escenarios, que el 25 abre oportunidades para elecciones parlamentarias, regionales y locales. Entonces, entender que es un contexto complejo, que yo creo que no va a ser fácil, y que sí, lo decía el presidente Lula, una elección democrática justamente nos llama a eso. Cuando el candidato pierde, bueno, tiene que reconocer que perdió y prepararse para una nueva vuelta, para unas nuevas elecciones. Yo creo que el chavismo está viendo que las próximas elecciones no son las presidenciales, son esas parlamentarias, son esas regionales y esas locales. Y yo creo que eso también nos hace ver que hay posibilidades y bajan los costos para que ellos puedan ir haciendo una transición del poder, que yo creo que una cosa es entregar el gobierno y entregar la banda presidencial, y otra cosa también es entregar el poder en su conjunto. Y yo creo que estamos hablando de un país donde hay un grupo en el poder que controla las instituciones y que controla todo, y que justamente no va a ser sencillo ese proceso, pero yo creo que ya empezó en Venezuela. Muchísimas gracias, Griselda. Ahora me gustaría con esta misma pregunta darle la palabra a Eugenio. ¿Cómo crees que puedan transcurrir los hechos del 28 y sobre todo los días posteriores? Y también si tienes alguna opinión sobre qué rol podría jugar la comunidad internacional en ese momento, que ya Griselda, por ejemplo, mencionaba el rol de Brasil y el presidente Lula. Independientemente del resultado que anuncia el Consejo Nacional Electoral el 28 o el 29 de julio, ese resultado va a dar pie a un proceso de negociación en Venezuela. Si el Consejo Nacional Electoral anuncia la victoria de Edmundo González, va a iniciar inmediatamente un proceso muy complejo de negociación que implique que después de la elección se hace un traspaso efectivo de poder. El traspaso efectivo de poder sería en enero del año 2025. Así que del 28 de julio a enero del año 2025 hay que ir sentando las bases de la reinstitucionalización del país, probablemente hablar de justicia transicional y de temas electorales que permitan garantizar la gobernabilidad y el funcionamiento del nuevo gobierno. Por ejemplo, adelantar la elección del Parlamento venezolano al primer trimestre del año 2025. Si el resultado es favorable o el resultado que anuncia el CNE es favorable a Nicolás Maduro, igual se va a dar un proceso de negociación, porque la elección se dio con unas características tan restrictivas que la gobernabilidad del país va a seguir en entredicho, y seguramente el reconocimiento de la elección, el reconocimiento de la comunidad internacional a la elección va a ser escaso en ese caso. Sí, muchísimas gracias, Eugenio, por esa respuesta. Y yo creo que con eso me permite hacer un cierre y les agradezco de nuevo por todas sus intervenciones, porque desde WOLA pensamos que es muy importante que haya oportunidades para la reconciliación en Venezuela y para, como bien mencionabas, la reinstitucionalización. Y eso solamente va a ser posible en la medida en que se garanticen los derechos de las personas que van a participar en estas elecciones, las condiciones electorales que, de nuevo, si bien no cumplen con los estándares internacionales, que al menos haya la posibilidad de que las personas puedan expresar su derecho al voto, que haya esta observación internacional es supremamente importante. Y sobre todo que no haya espacio, por supuesto, para la violencia, sino más bien para un reencuentro de las personas venezolanas, pero sobre todo creo que va a ser importante también el rol que va a jugar la comunidad internacional, eh, países de la región que son países democráticos como Brasil y Colombia, pero también, por supuesto, el rol de los Estados Unidos, que podría tener herramientas para permitir que haya digamos, este espacio para la negociación, generar incentivos a favor de la transición y, por supuesto, buscar que Venezuela pueda dar pie a un nuevo capítulo en el que se reconstruya el Estado de Derecho. Las negociaciones que se van a dar pueden ser múltiples. Que quizás el mensaje más importante que desde Huela quisiéramos enviar es que cualquier negociación debe conllevar al restablecimiento del Estado de Derecho y a la garantía de derechos humanos. Digamos,
posible también dentro de esos escenarios una negociación que lleve a la consolidación del autoritarismo. Y eso, por supuesto, no sería deseable ni para Venezuela ni para el resto de la región. Entonces, bueno, con esto podemos dar cierre a esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y estaremos siguiendo muy de cerca lo que suceda el domingo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.